representa como una patada en el trasero. Si hay un niño que está jugando con fuego, con un cuchillo, uno toma esta forma abierta, casi violenta, para asustar, porque esa persona o esa situación casi lo requiere. ¿Captan esa idea? Entonces nosotros tenemos que tener esa libertad de entender que vamos a desarrollar un estado interno que después se va a acomodar o ajustar a las exigencias del momento, de la situación, de la pieza. Y eso debe variar, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces con esta base teórica vamos a hablar un poquito de la práctica en sí, cómo desarrollar estas competencias. Recomiendan los maestros, los meditadores, empezar con el sentir. Porque cuando estamos hablando de altruismo, no estamos hablando tanto de una visión de la realidad, sino estamos hablando de un sentir. Pero las prácticas suelen empezar con lo que llamamos atención a las esferas sensoriales, a los 5 sentidos. Hoy en día tenemos la noción que estamos inmediatamente detrás de los ojos. O sea, hay una pregunta: ¿dónde estás? Parecemos que habitamos esta parte del cerebro aquí detrás. Entonces en la meditación yo siempre sugiero de sentirnos que descendemos al cuerpo. Dejamos atrás los conceptos, esta máquina de ideación, ¿no? Y simplemente sentimos. Nos conectamos crudamente, a lo mejor con este aspecto táctil. Sentir la temperatura de la piel, la ropa, la silla que está debajo nuestra, los movimientos asociados con la respiración. Simplemente sentir por un tiempo. Y después desarrollar empatía con nuestro estado emocional. Y después extenderlo eso por 1 año, por 5 años, por 10 años, apenas. Y una vez que tengamos esa base, y esto hay que trabajar, puede llevar semanas o meses para tener un contacto genuino. Entonces hay un aspecto teórico, después hay que de alguna manera experimentarlo, hay que de alguna manera tener una base. Y después empezamos a acercarnos a personas en las que ya tenemos cierta afinidad o vínculo, ¿no? Si tenemos esta división entre personas que queremos, personas donde hay amistad, cierta repulsión, y después personas neutrales, empezamos por las personas en donde ya hay cierto afecto. Y esto quiere decir en nuestra pantalla mental, esto es un ejercicio psicológico. En nuestra pantalla mental visualizamos a esa persona, desarrollamos empatía por su estado y desarrollamos un deseo por su bienestar. Tenemos una visión de su estado de felicidad y también lo que necesita ese ser para ser feliz, ¿no? La sabiduría, ¿no? La plenitud, la paz. ¿Captan esa idea? Y luego introducimos personas que son neutrales, personas que conocemos en nuestras interacciones diarias, pero a lo mejor no hay un vínculo íntimo cercano. Y después, si tenemos cierta base, cierta experiencia, podemos extenderlo a personas en donde hay cierta fricción, ¿no? Podemos decir, cuál es la palabra más políticamente correcta, donde hay cierta, lo que podemos considerar nuestros enemigos. O sea, eventualmente tenemos que trascender todas las distinciones, pero lo tenemos que hacer paso a paso para que sea efectivo. Entonces, sobre la meditación en general, me gustaría decir que el budismo lo ve como un proceso integral, que no se puede desasociar de otros aspectos vitales. Se puede desasociar de algunos, estatuas, algunos gestos físicos, se puede desasociar de algunos símbolos, pero sí o sí, el Buda dijo, hay 2 cosas que por lo menos tienen que estar ahí para que la meditación funcione a largo plazo.
Una es ética, conducta, disciplina, y la otra es sabiduría. Sin esas dos no vamos a poder lograr una transformación profunda. Podemos apaciguar las aguas temporariamente, pero no realmente podemos crear un cambio sostenible que perdure. La idea clásica del budismo, seguramente la habéis escuchado, es la de un vaso de agua turbia, ¿no? Con barro, ¿no? Entonces, si dejamos ese vaso reposar, el sedimento gradualmente decanta en el fondo y la naturaleza cristalina del agua brilla. O sea, si tranquilizamos, apaciguamos la mente, las toxinas conceptuales y emocionales desaparecen, ¿no? Y la nitidez de la mente natural, no estamos inventando nada, que ya está dentro pero ahora está obstruida, surge y podemos emplear ahora ese instrumento muy afinado en explorar el quién soy yo, la naturaleza del sujeto y la naturaleza de los fenómenos, ¿no? El aspecto objetivo. Entonces, para lograr esta quietud meditativa, ¿no? Entonces, primero hay que obtener cierta paz física. No podemos tener una vida caótica y esperar lograr estabilidad interna. ¿Captan esa idea? Entonces, lo que resuelve la ética y la conducta es este segundo paso. El karma negativo, las acciones negativas. Entonces, si apaciguamos esto, tenemos acceso a la mente, que es más sutil. Si no logramos cierto dominio, maestría sobre el cuerpo y la voz, no vamos a poder tener acceso a la mente. Podemos trabajar superficialmente, pero no vamos a poder hacer cambios profundos. Entonces tenemos que lograr cierto equilibrio, cierta estabilidad en nuestra conducta, que esté en armonía con el desarrollo interno, el estado mental que buscamos. ¿Captan esa idea? Por eso es tan importante, es la base de toda práctica, no tanto religiosa, espiritual, sino de todo desarrollo mental, tiene que basarse en una conducta física. Y eso es vital. Y después, sabiduría, que esto a lo mejor puede ser controversial, ¿no? En algunos círculos, porque es difícil desasociar la filosofía de la cosmología y de otras características que están de alguna manera vinculadas directamente con una tradición. Pero aquí con sabiduría estamos hablando de algo muy neutral, yo creo, no religioso. Por ejemplo, para que no me extienda mucho, si nos limitamos al tema de hoy, de hablar del amor y la compasión, de la perspectiva del Mahayana, hay 3 niveles de amor y compasión. Y tienen que ver con la visión de la realidad. ¿Captan la idea? Entonces, ¿cómo nosotros definimos a una persona? ¿Qué es una persona? Dependiendo de nuestra comprensión, ¿no?, de lo que es un ser, una persona, eso de alguna manera limita o aumenta el nivel de amor y compasión que sentimos. Entonces hay 3. El primero de ellos ya es un amor y una compasión completamente incondicional. Es una palabra un poco occidental. En el budismo somos imparcial. Tiene 2 aspectos. Uno es que no somos parciales y por otro lado no hay ninguna expectativa personal. No vamos a recibir ningún premio a cambio. Ese es el primer nivel. El amor que tenemos que desarrollar, el primer nivel ya tiene que ser completamente inclusivo. No puede excluir a nadie. Ninguna discriminación, por decirlo así. El segundo nivel, o sea, de sabiduría que informa la compasión que vamos desarrollando, define a los seres de una manera muy diferente. Comprende y nota
del sufrimiento que padecen, pero no hay ego. Entonces, habéis escuchado que en el budismo definimos al ser como un conglomerado de 5 factores, ¿no? Lo que es cuerpo, conciencia, factores mentales, sensaciones y discriminación. En realidad es cuerpo y mente. Si queremos definir una persona, es cuerpo y mente. Pero como el budismo explora tanto lo que es mente, el Buda subdividió mente en 4 factores. Esto es interesante a lo mejor para vuestro apoyo. Y cuando hablamos de mente, naturalmente estamos hablando de 2 cosas. El contenedor y lo contenido. El receptáculo y lo que está dentro. Entonces, lo que contiene actividad mental es la conciencia. Y la conciencia siempre está consciente de. ¿Captan esa idea? Entonces, todo lo que está dentro de la conciencia le denominamos factores mentales o eventos mentales, emociones, ideas, memorias. Entonces, ahora tenemos 3 cosas, ¿no? Cuerpo, conciencia y eventos mentales o factores mentales o estados mentales, como queráis llamarlo. Y 2 de estos estados mentales son tan importantes en determinar nuestro estado como persona que el Buda los destacó y les dio el papel. Uno es sensaciones, impresiones, sensaciones, vamos a quedarnos, y el otro es discriminación. ¿Captan esa idea? Entonces, a este segundo nivel de compasión o amor, estamos atendiendo a seres, comprendiendo que ellos tienen una ilusión de existir como un yo, como una entidad individual separada de todo. Pero aún atendemos al sufrimiento, al dolor, a la paranoia, a los miedos. ¿Captan esa idea? Es difícil, esto hay que contemplarlo. Y al tercer nivel ya requiere una absorción meditativa. Esa es la compasión que siente un bodhisattva podemos llevar en nuestro lenguaje un trance, cuando no es un estado dual, donde hay un ser y otro ser, todo se funde y de alguna manera no hay objeto de referencia. El ser ya deja de ser ajeno a uno. Entonces, nosotros, teniendo estos ideales en mente, solo se nos pide dar un paso en esa dirección, a nivel personal, y después si queremos aplicarlo en una aula, con estudiantes, a nivel clínico, ¿no? Entonces, como dijimos, el primer paso es tener contacto con nuestro futuro yo, después con personas cercanas, después con personas más lejanas y después con personas que son adversas, ¿no? Que hasta su presencia contradice lo que estamos tratando de desarrollar. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando hablamos de meditación, es una palabra que tiene tanto significado, ¿no? Es una palabra prestada. Entonces, si yo trato de, con esa palabra, regresar a todo lo que es el budismo, tratar de categorizar lo que es la meditación, en realidad estamos hablando de 3 cosas diferentes. El budismo, cuando usa la palabra meditación, que quiere decir, estamos hablando de un ejercicio consciente, ¿no? Para desarrollar un estado positivo. Estamos hablando de el desarrollo de un estado meditativo, lo que llamamos el estado de shamatha o samadhi, una absorción meditativa. Estamos hablando del desarrollo de virtud, o estamos hablando del desarrollo de sabiduría, acercarnos a la verdad. Entonces podemos decir, hay técnicas que están orientadas a acercarnos a la verdad de quiénes somos o a comprender la naturaleza de los fenómenos. De alguna manera trascender las apariencias de los sentidos y realmente de los prejuicios, de las etiquetas, y realmente comprender la naturaleza de los fenómenos.
otra está diseñada a lograr un estado de equilibrio interno profundo, y otra está diseñada a desarrollar virtud, como el caso de hoy, amor y compasión. Otros casos se usa la meditación para desarrollar paciencia o generosidad o alegría, entusiasmo. ¿Captan esa idea? Entonces, meditación en el budismo se utiliza la palabra gom, y gom quiere decir familiarizar, acostumbrarse, habituarse. Entonces yo intento usar en castellano la palabra cultivo. Entonces podemos cultivar un estado de sabiduría, de apertura de conciencia, si queremos ser modernos, acercamiento a la verdad. Podemos cultivar un estado de quietud mental, o podemos cultivar lo que podemos llamar valores humanos o virtudes, ¿no? Como el altruismo. Y eso es algo que desarrollamos conscientemente. De alguna manera ahí, ¿cómo se dice? Cada uno se apoya mutuamente, cada uno se informa, es un proceso orgánico, integral. Por eso cuando lo desasociamos de otros procesos, cuando lo desasociamos de otros aspectos, de alguna manera diluimos la potencia de esa técnica. Aún funciona, naturalmente, pero la diluimos. Entonces, solo para concluir con esta idea, cuando logramos aquietar la mente, ¿no? Todos los residuos tóxicos decantan en el fondo, ¿no? Y la mente de repente, con shamatha, con mindfulness, con concentración, logramos tener más nitidez. Podemos retener la atención de un objeto por varios minutos. Podemos recordar todo lo que hicimos la semana pasada, o lo que sea, ¿no? Cuando la mente se hace más hábil, ¿no? Por decirlo así. Lo interesante es que ese logro no es a largo plazo, es temporal. Si yo cojo este vaso, esta botella de agua, lo sacudo, otra vez está lleno de toxinas de barro flotando por todos sitios. ¿Captan esa idea? Por eso, a todos niveles, en todas las tradiciones, en todos los siglos, todos los practicantes han señalado que los logros de shamatha, la calma mental o mindfulness, se deben consolidar, ¿es así? Se deben concretar, nos debemos adueñar, se deben de alguna manera fortalecer con la visión que los reconoce, que los trasciende. Entonces tiene que haber ese elemento de sabiduría. Entonces, a medida que nos vamos acercando, por ejemplo, en empatía, en amor, en compasión, no solo va a haber un aspecto emotivo de nosotros, sino que nuestra comprensión del otro, de la humanidad, va a cambiar. Nuestros valores van a cambiar. Va a haber menos discriminación por raza, por género. Nuestra conducta a los demás va a cambiar, naturalmente. O sea, cambia nuestra manera de definir quiénes son las personas y cómo debemos comportarnos. Y ese cambio mental, esa definición, esa percepción, es lo que consolida, es lo que de alguna manera graba en nosotros ese nuevo estado, lo hace permanente. Nos protege de decaer, cuando alguien nos tropiece, nos haga trampa, nos estafe, nos engañe. Si no, solo logramos un estado de paz, de quietud, mientras estamos sentaditos en meditación, esas media hora en nuestro apartamento, y después ¿qué? Para que perdure, para que se extiende, para que se filtre, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, y días y años, tiene que haber la sabiduría también, el que reconoce y lo palifica, ¿se dice? Solidifica.
después puede ir un poquito más en detalle de lo que es la práctica, pero hasta ahora a lo mejor sería lindo atender alguna pregunta, si tenéis alguna duda. No tanto discursos de media hora, por favor sean muy puntuales. Si tienen una pregunta sobre el tema específico, mejor. Perdone que sea tan duro, pero yo me crié en Nueva York. Ahí las personas son muy atrevidas. Pero aquí noto que las personas en España tienen mucho respeto. Bueno, todo lo que nos has contado hasta ahora veo que está enfocado como en un plano de desarrollo individual, ¿no es cierto? Y a mí me interesa saber cuál es el rol de la práctica en comunidad, y particularmente como el concepto de Sangha en el desarrollo del altruismo. ¿Cuál es el rol de la comunidad? Claro. Pues muy importante. Entra a este segundo nivel de lo que es la conducta. Eso es un poquito diferente del ambiente, ¿no?, que estamos en la aplicación clínica que nos interesa hoy, pero la comunidad, hoy en día, las personas que nos rodean, casi por sí solo definen quiénes somos. Pensamos que somos una persona adulta, coherente, que hace lo que quiere cuando quiere, pero en realidad, si somos honestos,